Vamos a ver ahora un nuevo caso donde pide lo siguiente. Nosotros vamos a tener un cubo de una determinada cantidad, digamos, una determinada cantidad de dimensiones, ¿sí? Básicamente, fíjense, tenemos un cubo que mide como dato 8,50 centímetros de lado, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces, la idea acá es que nosotros sabemos que este cubo tiene una determinada masa y hay que ver si ese cubo flota en el agua, ¿ok? ¿Cuál es el principio más importante que tenemos que tener en cuenta en estos casos, ¿no? Para que el cubo flote, ¿sí? Tienen que darse ciertas condiciones que vamos a poner ahora a continuación. Pero esto sería básicamente, fíjense, tenemos todos los lados iguales. Estas son las líneas de cota, ¿no? Que nos marcan, digamos, cuánto queda en cada caso. Entonces, supongamos que nosotros queremos ver la flotación. Imagínense que este cubo está rodeado en un estanque por agua. Si nosotros nos imaginamos la superficie libre del agua, va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, si esta es la superficie del agua, hundimos, digamos, el bloque en el agua, ¿no? Y pueden pasar varias cosas. En primer lugar, puede ser que el bloque quede como está, ¿sí? Que, digamos, quede a flotación en la superficie, o puede ocurrir que se hunda. Si se hunde, puede ser que se hunda del todo o puede ser que quede en equilibrio, ¿sí? O sea, pueden pasar varias cosas, ¿no? Pero esa sería la idea. Entonces, primero tenemos que entender un poco qué es lo que ocurre cuando algo está en flotación, ¿sí? Con las fuerzas. Nosotros vamos a tener, por un lado, yo las fuerzas acá las voy a dibujar en rojo. Por un lado nosotros tenemos el peso del bloque, ¿sí? Que eso no cambia. Y después por otro lado tenemos el empuje que, digamos, en este caso ejerce el agua, ¿sí? O el fluido en cuestión, ¿ok? Obviamente que cada móvil depende si flota o no flota, depende de los fluidos, porque depende del fluido en el que esté puesto, justamente porque cada fluido tiene una determinada densidad y va a ejercer un determinado empuje distinto. Eso sería como lo más importante a tener en cuenta en estos casos, ¿ok? Entonces, para la condición de flotación de cualquier objeto, ¿sí? La flotación se da siempre y cuando el empuje que ejerce el fluido sea mayor o igual, en todo caso, al peso del propio fluido. Entonces se tiene que dar esta condición. Y en el caso del empuje, ¿sí? Vamos a pensarlo de la siguiente forma. ¿Qué es el peso del objeto? En este caso el peso, por definición, es la masa del objeto por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Eso sería lo más importante a tener en cuenta. Ahora, como datos de este caso, nosotros no tenemos la masa del bloque, sino que sí tenemos la masa, pero digo, no tenemos aparte las dimensiones y otros temas más. Entonces, acá nosotros como dato lo podemos sacar. En el caso del empuje, el empuje básicamente es el peso del volumen de agua, ¿sí? O del fluido que sea, hundido. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que el bloque flota hasta esta determinada distancia, ¿no? Entonces, si nosotros nos imaginamos, va a haber una parte de ese bloque que va a estar hundido hacia abajo en el agua, ¿ok? Eso, si este bloque no estuviera, estaría lleno de agua, y para que esté en equilibrio, esto debería pesar lo mismo que pesaría ese mismo volumen equivalente de agua. ¿Se entiende? Esa sería la idea. Por lo tanto, el empuje es una fuerza, entre comillas, ficticias que tiene el fluido, si es en el caso de que el fluido estuviera ahí en vez de estar el cuerpo, por ejemplo, y está en equilibrio siempre y cuando ese empuje sea lo suficientemente grande. Entonces la forma de calcularlo es igual que el peso, porque si es peso de agua, en este caso vamos a tener la masa de agua, ¿sí? Por la gravedad, pero esta es la masa de agua hundida. Entonces, para esto lo importante es buscar la definición de la densidad. La densidad de un cuerpo siempre va a ser la masa de ese cuerpo sobre el volumen del mismo, ¿ok? Por lo tanto, de esta ecuación, si ustedes despejan, van a tener que la masa les va a quedar como la densidad, en este caso del agua, por el volumen, ¿ok? Esa sería la idea. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un determinado cubo, para el cubo nosotros vamos a tener el volumen completo, ¿sí? Básicamente es el área de la base por la altura, ¿ok?
Entonces en este caso va a ser L por L por L, si es el volumen completo, o sea que nos queda como L cubo. En el caso de que no se hunda del todo, ¿sí? Supongamos que se hunde hasta una determinada altura, vamos a llamarle A, ¿sí? Entonces en este caso, esto nos va a quedar como L por L por L por A, por ejemplo, que sería L cuadrado por A, es una forma de verlo, ¿sí? O en este caso, podemos pensar que este factor A sería una fracción del volumen. Entonces vamos a llamarla, por ejemplo, como A mayúscula por L cubo, donde A es un número que está entre 1 y 0. Entonces, si A vale 1, es todo el volumen del cuerpo, ¿sí? Si A vale 0 es que, digamos, obviamente que flota del todo, y si no, es que no flota para nada. ¿Ok? Entonces, si reemplazamos, esto nos va a quedar, por ejemplo, de acá, decimos, en 4 y 3, vamos a tener que el empuje nos va a quedar como la densidad del líquido por L cubo por ese factor A que nosotros dijimos. ¿Ok? Esa sería la idea. Y la idea es tratar de ver justamente cómo nos queda en función del peso del objeto. Entonces, venimos acá, vamos a tener, nosotros dijimos que el empuje nos tenía que quedar, acá perdón, esto sería la masa, falta agregarle la gravedad. Entonces, para que flote, nosotros dijimos que el empuje tiene que ser mayor o igual que el peso. Entonces, el empuje nos quedaba la densidad del líquido, ¿sí? Por L cubo, por ese factor A, por G, y esto nos queda mayor o igual que el peso del fluido del objeto, que nos queda la masa del objeto por la gravedad, ¿sí? Fíjense que en este caso se puede, digamos, dividir ambos lados por la gravedad, ¿sí? Así que ahora básicamente lo que hay que hacer es reemplazar a ver cuánto nos queda en cada caso, ¿ok? Si no, otra cosa que se puede hacer es despejar el factor A, que básicamente nos dice que hasta qué porción del cuerpo flota dentro del fluido, ¿sí? Entonces una forma, por ejemplo, dividimos ambos lados por L cubo y la densidad del agua, y lo mismo acá. Entonces fíjense que esto se nos va, vamos a tener que A nos va a quedar mayor o igual, ¿sí?, que la masa del objeto sobre L cubo por la densidad del agua. Vamos a reemplazar, ¿no? Fíjense, la densidad del objeto nos va a quedar como 0,65 kilos. El lado que nos queda como 8,50 centímetros, que sería 0,085 metros. Todo esto al cubo. Y la densidad que en este caso nos queda como 1 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. Fíjense que esto no tiene unidades, ¿sí? Fíjense que kilo con kilo se nos va y metro cúbico con metro cúbico se nos va. ¿Ok? O sea que A va a ser mayor o igual, vamos a hacer la cuenta, ¿sí? Vamos a tener, fíjense, 0,65 dividido, vamos a tener 0,085 elevado al cubo, ¿no?, por 10 a la 3, que sería por 1000. Todo esto nos queda como 1,05. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este resultado? Nosotros habíamos dicho que A tenía que estar entre 1 y 0. A, digamos, era la fracción del bloque que podía flotar. Entonces, acá como nos está dando una fracción mayor, eso quiere decir que no hay ninguna parte del bloque que pueda flotar. O sea, el bloque se va a hundir por completo. ¿Se entiende? No solo se va a hundir por completo, sino que el empuje... ¿Cuál es el sentido de esta ecuación? Que el empuje sea mayor que el peso. Nosotros lo que encontramos es que para que el empuje sea mayor que el peso, ese factor tenía que ser mayor que 1,05, ¿se entiende? O sea que no solamente que se va a hundir, sino que se va a ir hasta el fondo, o sea, no va a estar en ningún momento en equilibrio, ¿ok? Sino lo que pueden hacer es calcular directamente el empuje y el peso y van a ver que el empuje les va a dar menor que el peso, por eso justamente, pase lo que pase en este caso, no hay flotación, ¿está bien? Este tipo de cuentas se puede resolver de esta manera siempre y cuando ustedes quieran ver qué parte o qué fracción del bloque va a flotar, por ejemplo, y ver más o menos cuál sería la idea. Entonces, ya les digo, fíjense, en este caso, lo bueno de plantearlo en este sentido es que, digamos, es bastante claro, ¿no? En el sentido de, si ya pusimos que un parámetro tiene que valer entre tantos valores y tanto como el A, entre 0 y 1 para que flote, y eso no se cumple, directamente la solución bastante lógica es que no va a flotar. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto
para que veas para clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Podés buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá.